Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Estábamos compartiendo el domingo pasado, vamos a estar terminando con el versículo 13 del capítulo 3. Pablo está orando, pidiendo por los tesalonicenses, nos dice el versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Ese era el pedido de Pablo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado oraba Pablo para que el amor de Dios abunde en esa iglesia de Tesalónica. Un amor que comienza entre hermanos. Debemos amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias, a pesar de que a veces nos cuestan cosas del otro, ¿no? Tenemos que tener esa paciencia, a veces también tenemos que perdonarnos unos a otros, pero somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos de nuestros hermanos. Y esa era la petición y el pedido de Pablo. Y en el versículo 13 dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y otra cosa que va a pedir Pablo, dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones. ¿Qué significa afirmar vuestros corazones? La palabra afirmar habla de asegurar. Asegurar nuestros corazones. ¿Y de qué forma asegurar nuestros corazones? Irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra irreprensible? ¿Qué es ser una persona irreprensible? Sandra, ¿qué podemos pensar de esta palabra irreprensible? Un poquito más. Que no se lo puede acusar de nada. Es una persona irreprochable. No tenemos nada para decir de él. Es un ejemplo. No es perfecto, pero tenemos que ser como creyentes irreprensibles. Que nadie nos pueda venir a acusar, a marcar y a señalar con el dedo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Sin defecto, sin inculparnos de algo, que no podamos ser reprendidos por nadie. ¿No es cierto? Si uno pregunta como trabajador, ¿cómo es el hermano? Y mirá, es medio vago. Le gusta tomar mucho mate y se escapa a tener que andar atrás. Eso no es un buen testimonio, ¿no es cierto? Ya no es irreprensible. Qué bueno es que nosotros podamos tener esta característica en nuestra vida, irreprensibles, sin defectos, sin que nadie nos pueda inculpar de nada ni reprender. Y fíjense, se utiliza en Lucas, vamos al Evangelio de Lucas 1:6, esta palabra, ¿no? De un matrimonio judío ejemplar. Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿Viste que hay un Evangelio de Lucas? Lucas, capítulo 1, versículo 6. Está hablando, vamos a leer el 5 para entenderlo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer
una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Y en el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aquí encontramos la palabra irreprensible. Este matrimonio dice que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ellos eran irreprensibles. Otra palabra, intachable. ¿Viste cuando dice no tiene algo que lo puedas marcar? No tiene un punto oscuro en su currículum, en su vida. No tiene nada malo, ¿no? Fíjense, vamos a ver Filipenses también. Se utiliza Filipenses 3:6. Está contando el testimonio Pablo como fariseo. Filipenses capítulo 3 versículo 6. ¿Lo tienen allí? Dice Pablo, Filipenses 3:6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, en cuanto a la justicia de la ley, en cuanto a los mandamientos, dice Pablo, yo era irreprensible. Vos no me podías decir, vos no sos un ejemplo, vos tenés mal testimonio, vos te puedo acusar. No, irreprensible. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para los hermanos y la iglesia de Tesalónica. También la palabra irreprensible podemos traducirla o decir que nadie te puede acusar de un pecado. Y esto lo dijo Jesús. Fíjense en Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. A Jesús siempre lo trataban de los fariseos, los escribas, trataban de sorprenderlo en algo ilícito, en algo que lo pudieran acusar a Cristo, pero no encontraban nada. Y él dijo, y esta pregunta y estas palabras maravillosas, en Juan 8, versículo 46, miren qué dice. Jesús dice así, ¿no? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué te parece eso? ¿Quién de vosotros, dice el Señor, me prueba? Pruébenme que tengo pecado. Tráiganme un testigo. A ver, ¿quién me puede, dice la 60, inculpar? ¿No es cierto? ¿Quién me puede inculpar de pecado? ¿Quién me puede acusar que tengo pecado? Y la verdad es que con Cristo nadie pudo jamás hacerlo. Era perfecto, era justo y pusieron testigos falsos para poder acusarle. Y eso es lo que Pablo está pidiendo a los tesalonicenses, volviendo entonces a 1 Tesalonicenses 3:13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Dice irreprensibles en santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa en santidad? Apartado del mal. Muy bien, Dionisio. Apartado del pecado. Eso es irreprensibles en cuanto al pecado, a la maldad. Que nadie nos pueda acusar. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que conocer,
por eso tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Tenemos cosas que tenemos que dejar del viejo hombre. Hay cosas que Dios quiere transformar para poder ser irreprensibles en santidad, separados del pecado y consagrados para Dios. Eso es en santidad. Que yo este cuerpo antes lo usaba para el pecado, para el vicio, para el juego, para el alcohol, para el sexo, ¿no es cierto? Ilícito, para idolatría, para pelear. Ese mismo cuerpo que yo usaba para el pecado, ahora debe ser usado en santidad, separado del pecado, para que sea un instrumento de justicia para Dios. ¿Qué te parece? Antes sostenías un vaso de alcohol y ahora tomás la Biblia. Antes peleabas, insultabas y ahora bendecís y le querés hablar del amor de Jesús. ¿Qué te parece? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tener ese testimonio, corazones irreprensibles en santidad, separados del pecado, consagrados para Dios. Y dice, volviendo al pasaje de 1 Tesalonicenses 3:13, en primer lugar dice, a fin de que la firme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Lo primero que dice es que debemos ser irreprensibles en santidad delante de ¿quién? De nuestro Padre Dios. Que nuestro Padre Dios nos ve. Nos ve. ¿Cuándo nos ve? Siempre. ¿Dónde vamos? A veces uno trata de ocultar o trata de actuar que está bien. Mientras nadie lo ve, el pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, uno muchas veces hace otra cosa. Pero nuestro testimonio no es para la gente, no es para los hermanos, no es para el pastor, es para estar delante de nuestro Padre Dios que nos ve. Dónde vamos, lo que hacemos, qué decimos con la boca, qué miramos con los ojos, qué escuchamos con los oídos, qué hacemos con las manos, los pies, dónde nos conduce, ¿no? Entonces, lo primero que pone Pablo es en el presente, delante de nuestro Dios y Padre. Cuando uno es consciente de que Dios nos ve, ¿no es cierto? A veces uno se autoengaña diciendo, bueno, nadie me ve, ¿no? Estoy acá en lo oscuro, estoy en lo oculto, nadie se va a enterar, pero es un engaño, porque Dios tiene un atributo que es la omnipresencia. ¿Qué significa esto? Que Dios está en todo lugar y que Dios te ve. Y eso es lo importante, que tu testimonio no sea para mostrarte delante de las personas, delante de los hermanos del pastor, sino delante de Dios. Y que vos querés agradarle a Él por sobre todas las cosas. No solamente habla de un testigo presente, que dice acá en el versículo 13, delante de nuestro Dios y Padre, y habla de algo futuro, también que nos debe animar a ser irreprensibles en santidad. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Qué está hablando acá Pablo? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué es importante tratar de vivir una vida diferente, irreprensible? Primero porque Dios me está viendo. Pero cuando Jesús venga, cuando Jesús vuelva, nosotros vamos a tener que ir a dar cuenta delante del tribunal de Cristo qué es lo que hemos hecho después de tener a Cristo. ¿Se entiende? Y eso es algo que me tiene que motivar. Saber de que Él viene en cualquier momento. Y que cuando Él venga,
yo pueda tener confianza, ¿no es cierto? Confianza, porque yo estaba esperándole y estaba tratando de vivir una vida que le agrada a Dios. No que cuando Cristo lo vea cara a cara, yo sienta vergüenza, baje la cabeza, derrame lágrimas diciendo, Señor, perdóname porque estaba viviendo una vida de mentira, de engaño, doble. Una vida que no te agradaba al Padre. Y cuando vea a Cristo cara a cara, tampoco Él se va a agradar. Entonces, hay un testigo presente que es el Padre, pero hay un testigo futuro que es el Señor Jesucristo, que viene a buscar a su iglesia con todos sus santos en cualquier momento. Hay un versículo maravilloso que se encuentra en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Nosotros, hermanos, nos olvidamos de que Jesucristo viene en cualquier momento. ¿Tienen Primera Juan, capítulo 2, versículo 28? Dice Juan, Primera Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice Juan, ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Observe lo que dice Juan. Ahora, hijitos o hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Nosotros vivimos pensando de que Dios quién sabe cuándo vendrá, que yo puedo vivir como quiero y que hay tiempo para cambiar. Pero la verdad es que Cristo puede venir esta noche a buscar a su iglesia y lo vamos a mirar cara a cara. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Si uno lo estaba esperando, tiene confianza, ¿no es cierto? Porque uno sabía que venía y se estaba preparando para encontrarse con Cristo y tiene confianza. Pero si cuando Cristo viene vos estás en un bar tomando alcohol y borracho, tirado en una cuneta, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a sentir confiado? ¿Te va a dar ánimo? ¿O te va a dar vergüenza de mirar a Cristo? Porque Él te va a llevar igual. Si sos su hijo, si tenés su espíritu, si Él perdonó tus pecados, buenas noches, Jesús te va a llevar. ¿Te das cuenta? Pero no es lo mismo andar en cualquiera, hacer cualquier cosa, que tratar de hacer su voluntad, obedecer y hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y uno se olvida que Cristo nos viene a buscar. Entonces Juan dice, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Viste cuando te cae alguien que vos no lo esperás y vos le decís, ¿por qué no me avisaste? Un desastre, tengo todo. ¿No te pasa? Yo hubiera arreglado, hubiera limpiado. Claro, si no viene visita está todo tirado, es un caos la casa. Entonces dice, ¿por qué no me avisaste? Yo me hubiera preparado. Bueno, Dios te está diciendo que Él viene. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra casa, la vida nuestra? ¿Estamos limpios? ¿Estamos bien? ¿Estamos en obediencia? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos cualquiera? Porque el Señor nos viene a buscar en cualquier momento. Y eso es lo que dice Pablo. Que tengamos presente que nuestro Dios y Padre nos ve, pero tengamos presente y el futuro, saber de que Cristo viene a buscar a su iglesia en cualquier momento. Y eso nos debe llevar, volviendo a Tesalonicenses, a tener una vida
irreprensible, sin que nadie te pueda inculpar ni reprender, sin defecto, irreprochable, que no puede ser acusado de pecado por nadie. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien dice, ¿cómo es? Un ejemplo. Tipo bárbaro, no tengo nada que decir. Qué lindo, eso es irreprensible. Que no puedes ser llamado a rendir cuentas porque hiciste algo que no estaba bien. Ahora, después de haber visto este último versículo del capítulo 3, vamos a entrar en el capítulo 4, vamos a 1 Tesalonicenses 4, que es lo que nos toca en esta noche, en esta hora. Y vamos a ver que en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4, dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Ahora, fíjense algo importante. ¿Qué está diciendo Pablo? El pedido de Pablo en este texto. ¿Cuál es el pedido de Pablo en este texto? Vamos a analizar. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo va a pedirles que permanezcan en una conducta que agrada a Dios. Pablo lo va a alentar, a animar, a exhortar, les va a rogar que por favor sigan comportándose de una manera digna de Cristo. No está diciendo que no lo estaban haciendo, fíjense, porque al final dice, como de hecho ya andáis. O sea, no es que ellos estaban en desobediencia, ellos lo estaban haciendo. Así abundéis en ello más y más. Les ruego, les pido y les exhorto, llamando al lado, poniéndome al lado, que sigan en este camino correctamente, como estaban conduciéndose en forma digna de Cristo. Ellos estaban andando bien, ¿se entiende? Es como un hijo que te trae una nota 8 o 10 y te dice, papá, mirá, sigue así, sigue estudiando, sigue con estos resultados. Yo te aliento, no los está retando, los está desafiando a que sigan bien como estaban, afirmados y andando de una manera digna de Cristo. Eran un ejemplo. Pero siempre tenemos que seguir alentando a nuestros hijos para que no se relajen, para que no bajen los brazos, ¿viste? Porque a veces uno se va quedando y vos decís, no, dale para adelante, te felicito, pero seguí adelante como lo estás haciendo. Ahora Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y algo que Pablo les había dejado en esas 3 semanas que había estado con ellos, los había enseñado bien. Les había enseñado la voluntad de Dios. Les había instruido cómo debían conducirse. ¿Se entiende? Pero aparte de haberles
enseñado correctamente, observen nuevamente el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Buenas noches, Mauro. ¿Qué les parece? Ahora, yo quiero mostrarles que los tesalonicenses, en el tiempo que Pablo estuvo con ellos, esas 3 semanas, les instruyó y les enseñó de una manera correcta en la verdad. Una enseñanza de acuerdo a lo que Dios quería que ellos pudieran saber y entender. Pero otra de las cosas que Pablo estaba preocupado y que como hijos, cuando nosotros tenemos hijos también nos pasa, ¿qué pasa con nuestros hijos? Que ellos no solamente hacen lo que nosotros les decimos, sino que ellos necesitan un ejemplo. Un hijo necesita un ejemplo. Porque cuando es chiquito, ¿qué hace? Te imita. ¿No agarraba a Ariel alguna cuchara por ahí? Con el balde quería armar un pastón, Dionisio. ¿O no le agarró por ese lado? Si vos sos mecánico, te pones a arreglar el auto, aparece el nene con la llave al lado tuyo y empieza a querer hacer como el padre, ¿no? ¿O no? Y Pablo dice, yo no solamente les enseñé correctamente, yo les di un ejemplo de cómo tienen que conducirse. ¿Se entiende? Y eso es lo que da poder a la enseñanza. No solamente la enseñanza correcta, sino el ejemplo correcto. ¿Se entiende? Hay padres que fuman y sabemos, dice, y le dice al hijo, mirá hijo, no fume porque esto es un veneno. Y está, no lo fume, esto te mata. Si el tipo sigue fumando. O sea, ¿cuál es el problema? Le está queriendo decir una verdad, que es verdad, que el cigarrillo te mata. Pero, ¿en qué está fallando el padre? Él no está haciendo ejemplo. Viene a cobrar, ¿viste? Que vos le debes una cuenta, dice, anda a decirle que no estoy. Le dice, y sale el nene, dijo mi papá que no está. ¿No? ¿Viste que le haces mentir al hijo porque no te haces cargo de tu deuda? Entonces, ¿qué estamos creando en el hijo? ¿Ven? No es solamente enseñar la verdad, sino ser ejemplo de la verdad. Y Pablo, en ese sentido, él lo era. Él lo era. Ellos eran imitadores, como los chicos que copian al padre. Vieron en Pablo, vieron en Timoteo, vieron en Silas, los 3 hombres, que eran distintos, diferentes, que eran de ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6. ¿Vos lo podés leer, Sandra? 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6. Mirá lo que dice Pablo. Nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. ¿Está bien? ¿Y ahí cuál es lo que dice Pablo? ¿Dónde está, Sandra? Ellos demostraron ser quienes eran, que no eran chantas, que no eran charlatanes, que no eran de doble mensaje, que
no era como el padre Gatica que predica y no practica. Ellos eran de ejemplo. Y dice el versículo 6, y mirá lo que pasó después. ¿Sandra? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros. El Hijo te va a imitar lo bueno y lo malo a veces. Si no querés que haga lo malo, dale un ejemplo bueno. No le podés decir no sea mentiroso y cuando viene el cobrador le decirle que no estoy. Porque vos lo estás llevando a la mentira al chico. ¿Viste? Cuando es chiquito no dice nada, pero cuando tiene 12, 13, 14, 15, se te para enfrente y te canta las 40 y te dice vos sos mentiroso, vos sos esto. Tiene razón, ¿no? A veces no. Y no tenemos autoridad. Entonces Pablo dice, yo no solamente les enseñé correctamente, les di un ejemplo de vida. Y eso es lo que te da la autoridad. No solamente la enseñanza correcta, el ejemplo correcto, ¿no es cierto? Cómo debemos conducirnos, cómo ellos se condujeron. Fíjense Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Siempre Pablo utiliza esta manera porque él era un ejemplo. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira lo que dice, vamos a leerlo de vuelta. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que falta en este tiempo, aparte de una buena enseñanza bíblica, es un buen ejemplo. Porque los seres humanos necesitamos un ejemplo que nos anime a seguir adelante. Es decir, si él puede, yo puedo. Si él se pone de pie, yo me puedo poner de pie, ¿o no? Necesitamos a alguien humano de carne y hueso que esté adelante nuestro, que nos instruya, pero también que nos dé un ejemplo. ¿No es cierto? Y eso me anima, y eso me alienta. Y fíjate lo que hizo Cristo. Vamos a 1 Pedro 2:21. 1 Pedro. Jesucristo, nosotros pensamos en Él como aquel que murió, por supuesto, en nuestro lugar y derramó su sangre por nuestros pecados. Pero fíjate lo que dice Pedro en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, hablando de Cristo, ¿no? Ahora, quiero que entendamos que la carta que Pedro escribe a los judíos en la dispersión estaban sufriendo mal, persecución, cárcel, castigo físico, la estaban pasando mal. ¿Y cómo los alienta Pedro a estos hebreos perseguidos? 1 Pedro 2:21, mirá lo que dice. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Mirá por qué sufrió. Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo no es solamente el salvador de mi alma, es el ejemplo supremo de mi vida. Cuando yo sufro, míralo a Cristo y vas a aprender cómo Él soportó y sufrió todo lo que un ser humano puede y más allá padecer. ¿Se entiende? Él es mi ejemplo. Pedro dice, miren a Cristo, ustedes se están quejando porque están sufriendo. Miremos a Cristo. ¿Cómo padeció injustamente? Porque Él no hizo nada malo.
y cómo lo castigaron, cómo lo azotaron, cómo lo crucificaron, cómo le pusieron la corona de espinas, cómo escupieron su rostro, cómo le dieron de puñetazos, cómo abrieron su espalda con el látigo romano. Ahí vos ves que Él no solamente es Salvador, dice Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Para qué? Para sufrir. ¿Por qué? Pues también Cristo sufrió por vosotros. Pero mirá el propósito. ¿Qué dice? Dejándoos ejemplo para que sigáis su pisada. Si vos querés saber cómo responder en el sufrimiento, tenés que pisar en la huella que Cristo dejó. La sangre que quedó allí. Seguí su huella. Y vas a tener el ejemplo de cómo debemos soportar el sufrimiento. Muchas veces se predica un Cristo que bendice y de victoria, y que te prospera y que te sana. Es maravilloso, ¿no? Pero no uno que te prueba, uno que te disciplina, uno que muchas veces te hace pasar por cosas que no entendés. Pero nosotros tenemos un ejemplo. ¿Quién es? Dice Pedro. Él nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos su pisada. Vos no sabés dónde pisar en este momento que estás pasando. Pisá donde Cristo ya pisó por vos. Y hay sangre, y hay dolor, y hay lágrimas ahí. Él pasó por todo. Y lo soportó, ¿sabe por qué? Por amor a vos. ¿Sabe por qué no se volvió? Porque si Él no derramaba su sangre y entregaba su vida, yo me iba al infierno. Entonces no es solamente que Cristo es Salvador, sí, es verdad, pero Él es ejemplo. Ejemplo. Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Ustedes vieron en mí, en Silas, en Timoteo, una enseñanza correcta, pero un ejemplo correcto. Y eso es lo que falta, ¿no es cierto, hermano? No solamente el mensaje correcto, el modelo correcto. ¿Está bien? Ahora, fíjate lo que pasaba con los fariseos. Mateo 23:3. Ellos conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, eran estudiosos, eran teólogos. Mateo 23:3. El problema a veces no es el conocimiento. Ahora, Jesús, ¿qué dijo de ellos? Mateo 23:3. ¿Lo tenés ahí? Fíjate lo que dijo Jesús de ellos. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Lo vuelvo a leer. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿La mala enseñanza? ¿La mala doctrina? No está diciendo Jesús que no estaban enseñando correctamente. ¿Cuál era su talón de Aquiles? Que ellos dicen, pero ¿cuál era el problema? No hacen. Ahí estaba la diferencia. Por eso no tenían impacto en lo que estaban haciendo, diciendo. Porque tal vez lo que decían era correcto, pero Jesús le dice, ellos dicen, pero no hacen. Y eso es un problema que a veces nosotros podemos generar fariseísmo desde el púlpito. Enseñanza sin ejemplo. Ahora, ¿cuál era el contraste con la persona de Cristo cuando Él enseñaba? Fíjate Mateo 7.
Mateo 7, versículo. Vamos a contrastar los fariseos, los líderes religiosos con Jesús. Mateo 7, 28 y 29. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cuál era la diferencia entre Cristo y los fariseos y los escribas, que eran los que copiaban la Biblia? Que eran maestros y los instruían, eran los líderes religiosos del pueblo judío. El problema no era tanto el error, sino la falta de ejemplo. Entonces, Jesús enseñaba bien, pero él era ejemplo. Y entonces dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Si yo no soy mejor que un cura, que un testigo de Jehová, que un banda, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende? No solamente lo que enseño, sino lo que puedo mostrar distinto. A veces nosotros estamos preocupados por el mensaje, pero no estamos preocupados por el modelo. Es como el papá que dice, no fume, que ¿qué va a hacer? Esto produce cáncer. Esta porquería, hijo, no fumes. El tipo sigue con el faso. No fume, mira, yo no fumo porque esto es basura. Esto es basura y te arruina y te lleva a la muerte. Entonces, es un desafío que tenemos, hermano, esta noche, de estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para saber la verdad, sí, pero para vivir la verdad. Si no, ¿para qué me sirve? Soy un religioso. Terminó la misa y mañana hago cualquiera. Estafo a mi prójimo, maldigo al otro, me agarro a trompada con el otro, le robo al otro. Y el domingo digo, unidos, unidos, uno. Y cantamos coro y alabanza al Señor. Entonces, el cristianismo es vivir a Cristo. Entonces Pablo, por eso tenía ese impacto, porque uno dice, ¿cómo puede un hombre como Pablo, con el equipo que tenía, porque eran 3, en 3 semanas formar una iglesia que estaba siendo de impacto y testimonio a toda la zona de Macedonia, y acá ya había traspasado el testimonio las fronteras de su región, porque fueron instruidos con la enseñanza de Pablo, Silas y Timoteo correctamente, pero con el correcto ejemplo, con el mensaje correcto, pero con el modelo correcto. Entonces, estaba contento Pablo, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, por eso hablamos de permanezcan con esa conducta que agrada a Dios. Permanezcan, los está alentando a que sigan haciendo bien las cosas como lo estaban haciendo. Pero ¿por qué habían sido impactados? Porque habían visto la enseñanza, pero el ejemplo. En Pablo, en Timoteo y en Silas, hombres de Dios. Y eso es el desafío que nosotros tenemos. Y dice en el versículo 4.1 al final, andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. ¿Ves? Que no era que no estaban andando, ellos estaban haciendo bien, estaban caminando con Cristo, estaban en obediencia, estaban firmes en las cosas de Dios. Esa palabra andar significa conducirse, una manera de vivir, una conducta. Ahora,
siempre necesitamos que nos estén exhortando a que sigamos haciendo bien las cosas, ¿no? Porque si no, uno se duerme en los laureles, se conforma con que ya no es tan pecador como era, pero ¿cuánto me falta para acercarme a Cristo? Yo estoy en este proceso de santificación, de ir apartándome del pecado, dejando cosas más finas para parecerme más a Cristo. Y esto no va a terminar hasta que Cristo me venga a buscar. Dice Pablo, no es que pretendo yo haberlo ya alcanzado. Él no era perfecto, no es ni que sea perfecto. Olvidando, ciertamente, lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la forma de pensar de Pablo. Cuando vos mirás atrás, el año pasado con tiene que haber una diferencia y un cambio. No podés ser el mismo. No podés tener la misma mente, la misma reacción, el mismo carácter descontrolado. Los mismos vicios, los mismos malos hábitos, los mismos malos amigos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación en tu vida. Y que vos digas, este año 2024, tengo una meta. Quiero parecerme más a Cristo. ¿Qué te parece? Quiero agradar más a Cristo. Y si Él me pide algo, y si Él me dice que debo dejar algo, lo dejo. Si Él me dice que no sirve, lo tiro. Si Él me dice que esto tengo que abrazarlo, lo abrazo. Porque hay cosas buenas que no hago, no es que todo es lo malo que hago. Hay dos cosas, ¿no? Primero, tengo que hacer lo bueno, que a veces no hago. No oro tanto, no leo tanto, no medito tanto, no voy a la iglesia tanto, no reparto folletos tanto, no. Cada tanto. Este año, me voy a poner firme. Firme, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que Cristo pueda agradarse de mí. Quiero agradar a Dios, como dice acá. Andar y agradar a Dios. Qué lindo es que Dios se pueda poner contento en el cielo y diga, mirá mi hijo. Es una satisfacción ver a mi hijo, como dijo Job. Le dijo a Satanás, ¿no ha visto a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? ¡Oh, oh! Tremendo lo que le dijo Satanás, se le pararon los pelos, dijo, ¡ja! Dejá que yo lo toque y vas a ver cómo te deja, se acabó la fidelidad, yo le saco lo que vos le diste y te va a maldecir en tu mismo rostro. No, y Dios lo permitió. ¿Me entendés? No era por lo que le daba a Job, era porque Job amaba a Dios más allá de todo lo que le había, la bendición que le había otorgado. Él seguía siendo dependiente, seguía humilde, seguía orando por sus hijos, seguía sacrificando por si alguno hubiera pecado. Ayudaba a los otros que estaban desalentados, desanimados. Él era un ejemplo. Por eso Dios dijo a Satanás, no hay otro como él en la tierra. Cuando Cristo está bautizándose en el Jordán, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Óiganlo. Estaba contento el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa debe ser nuestra meta. Que nuestro Padre Celestial esté orgulloso del hijo que tiene, la hija que tiene. Que no se entrega, que no se vende, que no se desvía, que no se deja llevar por la corriente del mundo, que no quiere que le den un like en las redes sociales haciendo cualquier cosa para agradar a la multitud, sino que quiere agradar a Cristo por sobre todas las cosas. Así que hermanos, este año tenemos el desafío todos, porque acá todo nos falta, todos estamos teniendo que cambiar y crecer. Pero ¿qué te parece que esta iglesia modelo de Tesalónica
Como Pablo está tan contento como papá de escribirle y dice, como están andando, sigan andando bien. Vamos para adelante. Cristo viene. Glorifiquen a Dios en ese andar digno de un cristiano verdadero. Hay tantos cristianos falsos, mentirosos, doble vida. Tú puedes hacer la diferencia. No solamente porque hablas la verdad, sino porque vivís la verdad. Y pueden ver a Cristo en tu vida. Que ese sea, hermanos queridos, en esta noche, nuestro deseo, nuestro desafío para todo este año 2024.